pero acuérdense que esto depende de la velocidad de la taquicardia. O sea, si una taquicardia es más lenta, se puede tolerar y hay menos síntomas. Si es muy, muy rápida, vamos a tener inclusive desmayo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Espacio Saludable. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Ya en anteriores capítulos hemos estado hablando sobre el corazón de nuestros pequeños, sobre cómo cuidarlo, sobre medidas muy específicas para estar bien con todo lo relacionado con nuestro corazón. Pero ¿qué tal que un día te pasa que estás acostado o estás haciendo una actividad normal y sientes unas palpitaciones un poco extrañas? ¿Qué significará esto? Pues bueno, para resolver todas estas dudas, el día de hoy me acompaña la doctora Nereida Saldaña, médica electrofisióloga cardíaca. Bienvenida, doctora, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Muchas gracias a ti. Y pues bueno, doctora, primera pregunta muy importante, ¿qué es la electrofisiología? Bueno, la electrofisiología es una de las altas especialidades en cardiología que se encarga del estudio de la electricidad en el corazón. ¿Y cómo podríamos explicarle eso a alguien que no sabe absolutamente nada de medicina? Bueno, nuestro corazón tiene un sistema eléctrico que es el que hace que lata el corazón. Cuando se vea alterado por alguna causa, eso se llama arritmia cardíaca. O sea, arritmia lo único que quiere decir es que se altera el ritmo, ya sea que se acelere, que eso es una taquicardia, o que se haga lento, que eso es una bradicardia. Muy bien, entonces tú, teniendo estos conocimientos, doctora, ¿cómo puedes ver que un corazón no está normal? O hablando específicamente de cuando estamos latiendo de una manera un poco anormal, ¿cómo lo puedes ver? ¿Qué significará esto? Bueno, nosotros por medio de estudios, ¿no? Que el básico es un electrocardiograma de superficie. El electrocardiograma lo que hace es que graba cómo es el latido cardíaco. Tiene varias fases que nosotros pues identificamos y podemos saber ahí si el ritmo está conservado o está alterado de alguna manera. Ok, y en cuanto al tema de las palpitaciones anormales, ¿qué significa esto ya para ti como doctora en un paciente? Bueno, todos tenemos un ritmo que debe de ser normal y tiene ciertos parámetros para la normalidad. Esto se divide obviamente en niños, los niños tienen unos criterios y los adultos tienen otros. Entonces nosotros al ver en estudios como el electrocardiograma, el estudio Holter, que es una grabación del corazón de 24 horas, nosotros podemos identificar si hay alteraciones en ese momento o a lo largo de todo el día en cada paciente. Ok, y ya hablando específicamente de estas alteraciones, que ya les podemos poner un nombre, que serían las arritmias. ¿Qué es este padecimiento, doctora? ¿Cómo lo puedes ver tú? Bueno, como vimos al principio, se dividen en dos, ¿no? Las alteraciones que causan taquicardias y las alteraciones que causan bradicardia o ritmo lento. O sea, todas son arritmias, ¿ok? Arritmia solo quiere decir ritmo alterado. Entonces, si nos vamos a taquicardias, que son ritmos muy acelerados del corazón, pues tenemos que ver, también se dividen, hay varias enfermedades que los puedan producir, pero también hay otras con las que ya nacemos. Entonces, desde ahí empieza el estudio, ¿no? O sea, nosotros al llegar a un paciente, pues hacemos un interrogatorio, vemos todos sus antecedentes, vemos la edad es un factor importante y de acuerdo a eso vamos clasificando y vemos cómo vamos a iniciar el protocolo de estudio de ese paciente. O sea, cuando llega un paciente con nosotros, al hacer eso, nosotros vemos, de acuerdo a esas características, cómo vamos a iniciar el estudio de esos pacientes. Pero en edades ya adultos, muchas arritmias se pueden relacionar a infartos, a otras enfermedades que nos produzcan alteraciones en el corazón, por ejemplo, pacientes con insuficiencia cardíaca que el corazón se dilata. Esto nos produce cicatrices, las cicatrices son sustratos para las arritmias, o sea, son iniciadores de las arritmias, ¿no? En el caso de edades más tempranas, la mayoría son congénitos, así se desarrolló su corazón, a veces se desarrollan, para decirlo coloquialmente, como cables extras en el corazón que son los que provocan las arritmias cardíacas. Y si nos vamos a ritmos lentos, estas usualmente
también en edades avanzadas es por degeneración del sistema eléctrico del corazón, o sea, nuestros propios cables por la edad se van degenerando hasta que empiezan a dejar de funcionar. Y en pacientes muy jóvenes o en niños, esto también puede ser congénito. Ok. Y, por ejemplo, doctora, lo mencionabas que puede ser desde edades tempranas. ¿Un niño desde qué edad puede desarrollar una arritmia? Desde la edad fetal. Nosotros podemos detectar arritmias cardíacas en el feto. En el feto se aconseja hacer un ecocardiograma fetal desde la semana 18 hasta la 28 de gestación, que es cuando nos permite ver muy bien las estructuras cardíacas, y desde ahí podemos detectar taquicardias en el paciente o bradicardias, o sea, bloqueos cardíacos se puede detectar también desde esa edad. Ok, y para que un niño o un bebé tenga una arritmia, su mamá, su papá debe haber tenido una arritmia específicamente, o puede ser que tenga otro tipo de padecimiento cardíaco, que sea propenso a infartos o que sea propenso a otro tipo de enfermedad, o específicamente tiene que tener arritmia. No, la mayoría de las arritmias cardíacas no son hereditarias. Hay muy pocas que lo son, y muchas en niños se relacionan o a cardiopatía congénita o algo que se llama canalopatía. Sí, son alteraciones en el desarrollo del corazón que propician que el paciente tenga esto. Ok. Y algo que dijiste ahorita y me quedó una pequeña duda. Esto de que cuando una persona ya en una edad adulta desarrolla muchos infartos y genera como muchas cicatrices o muchas heridas, ¿esto hace que seas más propenso a que sufras de una arritmia? O sea, ¿va acompañado uno de la otra o no es necesariamente la regla? O sea, es secundario. O sea, algún paciente que haya tenido algún infarto a lo largo de su vida, o sea, un infarto es cuando el tejido, una parte del tejido cardíaco se muere porque no recibe oxígeno. Al morirse esa parte del tejido cardíaco, se forma una cicatriz. Y esa cicatriz es un sustrato, un iniciador de una arritmia cardíaca. Ok. Y para un paciente con arritmia, doctora, ¿representa esto un problema muy grave? Las arritmias se dividen, bueno, el corazón tiene 4 cavidades, tenemos 2 chicas arriba, 2 grandes abajo. Entonces hay muchas arritmias en la parte de arriba del corazón, hay muchas en la parte de abajo, y depende cuál sea, es la gravedad del paciente. O sea, la mayoría de las arritmias cardíacas no son fatales, eso es importante, ¿no? Porque obviamente como es el corazón, mucha gente llega pensando que se va a morir por esto. La mayoría no. Las arritmias que son las taquicardias, cuando sentimos palpitaciones rápidas, la mayoría causan sintomatología por la velocidad. O sea, el corazón es una bomba, se llena de sangre y expulsa sangre. Entonces, al estar acelerado el ritmo, a veces, pues obviamente se va a alterar el llenado y la expulsión, no nos llega sangre a la cabeza, a los órganos, y el cuerpo empieza a reaccionar y empezamos a tener síntomas como falta de aire, ansiedad, mareos, náusea, vómito e inclusive desmayo, pero es provocado por esta velocidad, o sea, no tanto por algo que vaya a causar un paro cardíaco, ¿no? Es por la velocidad, no nos deja llenar ni expulsar sangre y la sangre no llega a la cabeza. Entonces, la mayoría nos dan síntomas por eso, la mayoría de las taquicardias no son fatales, pero sí hay un grupo de estas taquicardias que pueden causar muerte súbita. Ok, súper. Ahorita nos mencionabas que el corazón tiene su sistema eléctrico y que tiene cables y que tiene como todas estas funciones. ¿Me puedes explicar un poquito más, algo muy digerible, algo muy comprensible de cómo funciona el sistema eléctrico del corazón? Sí, bueno, el corazón, como les decía, son 2 cavidades chicas arriba y 2 grandes abajo. Nosotros tenemos nuestro propio marcapasos, tenemos 2 marcapasos en el corazón. El principal está en una de las cavidades de arriba, en la del lado derecho, y esa es la que lleva el mando del disparo, ¿no? Del ritmo, de la velocidad. Esa, por medio de cables, se comunica a las otras cavidades y hace que primero latan las cavidades de arriba y se expriman, y después las de abajo, para que ya se vaya la circulación a todo el cuerpo.
Están sincronizadas. Ok, súper. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, las cavidades de arriba, doctora, no funcionan correctamente? ¿Qué pasa con las cavidades de abajo? Bueno, entonces este segundo marcapasos que se encuentra abajo entre las cavidades grandes, toma el mando o el ritmo, pero lleva un ritmo mucho más lento que el de arriba. O sea, el que lleva las velocidades más rápidas es el principal, el de arriba. Cuando ese deja de funcionar, toma el mando el segundo, pero con velocidades más lentas. Entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos bradicardia o ritmo bajo, lento, y entonces el paciente va a empezar con sintomatología, con mareos, con tropiezos frecuentes, con pérdidas de memoria leve, por ejemplo, donde dejé las llaves, cosas así. A veces esto se puede confundir con demencia senil, o sea, piensan que es por la edad este tipo de síntomas, pero es por el bajo gasto, o sea, como late mucho más lento el corazón, hay menos sangre que llega a la cabeza y empezamos con esta sintomatología. Ok, súper, qué interesante, eso es increíble. Doctora, ¿qué es eso que produce las arritmias? Bueno, lo que produce las arritmias, como les dije, pues es multifactorial. O sea, hay muchas cosas que pueden producir arritmias, ¿no? Hay personas, nuestro corazón se empieza a desarrollar a la 6ª semana de gestación. Desde ahí, o sea, desde esa formación, puede haber alteraciones, sí. Puede haber cablecitos extras, que son los que las inician, sí. Puede haber alteraciones estructurales, o sea, que no se formen bien las cavidades del corazón y eso hace que el sistema de conducción se desplace hacia otros sitios. Eso también nos puede provocar arritmias, enfermedades como las que ya comentamos, ¿no? O sea, alteraciones dilataciones en el corazón, infartos, eso también nos puede provocar arritmias. O sea, hay muchas cosas que las pueden producir, ¿no? Y también dependiendo de la edad y de las enfermedades que tenga cada paciente. Hay pacientes que tienen corazón sano y que tienen arritmia cardíaca. Ok, ¿y cómo funciona eso? O sea, en ese caso, ¿qué es lo que falla? ¿Por qué suceden ese tipo de padecimientos? Bueno, es que te digo, es desde la formación del corazón, o sea, al irse desarrollando y formando el sistema de conducción, que son todos los cables que ya platicamos, hay una alteración en esa formación del corazón y hay cablecitos extras que ya se forman así y es por eso que pacientes con corazón sano pueden desarrollar arritmia cardíaca. Ok. Doctora, ¿y cómo puede una persona normal en su vida cotidiana darse cuenta de que tiene una arritmia o cómo podría identificar que está teniendo episodios de arritmia? Bueno, las arritmias, una característica es que van a iniciar sobre todo en condiciones que no lo justifican. O sea, por ejemplo, a todos se nos va a elevar la frecuencia cardíaca cuando hacemos ejercicio, cuando estamos estresados, ¿no? O cuando tenemos fiebre, por ejemplo. Eso es normal. Pero cuando estamos dormidos y de repente nos despierta una taquicardia, eso no es normal. Okay. Cuando estamos trabajando sentados y de repente se acelera el corazón, eso no es normal. Eso es un ritmo alterado, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras sospechas para nosotros. Otra cosa que es muy importante es el inicio, la edad de inicio de estas taquicardias. O sea, es algo que siempre preguntamos en nuestra consulta, ¿a qué edad empezaron? ¿Por qué? Porque eso nos hace sospechar cuál de todas estas arritmias que existen pudiera tener cada paciente. Y también hacemos otras preguntas como cuánto tiempo duran, en un día tienes un solo evento, son varios eventos, qué síntomas acompañantes tienen, ¿no? Como los que decíamos ahorita, o sea, náuseas, ansiedad, te has desmayado, o sea, todo eso es importante. Ok, súper. Doctora, ¿una arritmia, una taquicardia, duele? ¿Es dolorosa para el paciente? Bueno, los niños todo lo refieren como dolor. Entonces ellos un ritmo acelerado sí se van a tocar el pecho y van a decir que les duele. En un adulto no, o sea, en realidad lo que se siente es el ritmo acelerado y toda la sintomatología acompañante. Pero acuérdense que esto depende de la velocidad de la taquicardia. O sea, si una taquicardia es más lenta, se puede tolerar y hay menos síntomas. Si es muy, muy rápida, vamos a tener inclusive desmayo. Ok. ¿Y podemos confundir una taquicardia con algún otro padecimiento?
por ejemplo, que tal vez soy una persona propensa a ataques de ansiedad y estoy muy acostumbrada a tener estos ataques de ansiedad y de pronto no era un ataque de ansiedad, sino una taquicardia. Sí, es muy difícil el diagnóstico. De hecho, esa es muy buena pregunta porque sí es muy difícil hacer la diferenciación. En una persona con un ataque de ansiedad, pues va a empezar también súbitamente en condiciones que no lo justifican, ¿no? No estamos corriendo, no tenemos fiebre, etcétera. Entonces, iba a empezar. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? En el interrogatorio que hacemos los electrofisiólogos cardíacos, que somos los expertos en arritmias, es muy específico. Entonces, ese nos va orientando para poder descartar que no sea ansiedad o que sea algo patológico, ¿no? Y empezamos, obviamente, así se llama, protocolo de estudio, donde vamos viendo si se orienta más a una taquicardia patológica, empezamos a estudiar. Si vemos que se orienta un poquito más a un cuadro de ansiedad, sí se manda al paciente a psiquiatría para que sea diagnosticado y tratado. Una vez que el paciente ya es tratado por algunos meses y a pesar de eso persiste con estos cuadros, lo más probable es que sí sea algo patológico. Ok. Doctora, y me ha tocado escuchar en alguna ocasión que hay algunos medicamentos que generan taquicardia en los pacientes. Estos medicamentos que te generan esa taquicardia, ¿te pueden generar a largo plazo una arritmia? No, esos son durante el efecto, el tiempo de efecto que tenga cada medicamento. Por ejemplo, los pacientes que utilizan salbutamol, que son los que tienen asma, se van a taquicardizar, etcétera, pero duran el tiempo que dura la vida media de ese medicamento, nada más. Ok, perfecto. Doctora, ¿qué cosa puede provocar o desencadenar una arritmia? Bueno, los síntomas que comentábamos, o sea, al momento en que nosotros empezamos con una taquicardia, es lo más común es lo que ya hemos platicado en estos tiempos, ¿no? O sea, que es mareo, náusea, ansiedad, lipotimia, que quiere decir como que sentimos que nos vamos a caer. Pueden haber dolor de cabeza también. En los niños, como vimos, dolor torácico, dicen que les duele el pecho. Y desmayo. Esos son es lo que nos puede provocar una arritmia, de las que no son fatales, ¿ok? Acuérdense que se dividen en las que pueden causar muerte súbita y en las que no. Acuérdense que la mayoría son las que no nos van a causar esto, no nos van a causar la muerte, porque eso es muy importante. El paciente va asustado, ¿no? Y hay que ser como directos y claros. La mayoría tenemos o tienen de las taquicardias que no son fatales. Perfecto. Y hay, por ejemplo, factores. Comentábamos anteriormente el alcohol, el café, las bebidas energéticas. Esto pues genera una cierta alteración en nuestro corazón. Pero esto a largo plazo, ¿me puede generar una arritmia? Sí, está comprobado que el alcohol, el consumo de más de 30 gramos diarios, puede producir una arritmia que se llama fibrilación auricular. La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente a nivel mundial. Esta inicia, el pico pues, de inicio es más o menos a los 60 años y puede ser incapacitante. Esta arritmia solo la percibimos el 25% de las personas y puede debutar con un evento cerebral vascular. Produce trombos en el corazón por la forma de esta arritmia, lo que produce. Y esos trombos se van a la cabeza y el paciente llega a urgencias con un evento cerebral secundario a esta arritmia, que sí puede ser, y está demostrado que puede ser condicionada por el alcohol. En cuanto a otros alimentos, por ejemplo, el estrés, el insomnio, la cafeína, bebidas energizantes como Red Bull, el chocolate, sí pueden alterar o irritar al corazón y puede haber más arritmias en un paciente que ya tenga uno de estos cablecitos extras, ¿no? Sí. O sea, todo lo bueno, básicamente. Sí. Todo lo bueno te va a matar al final del día. Cuando un paciente llega con una sospecha de arritmia, doctora, contigo, ¿cómo logras llegar al diagnóstico de que efectivamente es una arritmia?
Bueno, lo más importante de forma inicial es el interrogatorio, o sea, las preguntas que nosotros hacemos siempre son por algo. Y una vez que el paciente nos empieza a describir cómo son sus taquicardias, nosotros ya estamos pensando cuál puede ser por las características. Segundo, necesitamos un trazo, o sea, el ritmo cardíaco, yo creo que todos hemos visto cómo es un electrocardiograma. Este electrocardiograma tiene un orden, ¿ok? Cuando hay una taquicardia, ese orden se cambia y se acelera obviamente la frecuencia cardíaca. Nosotros tenemos que tener a fuerzas un electrocardiograma o un Holter, o ahorita es muy nuevo y aparte ya está aprobado por la FDA, los relojes inteligentes que tomen electrocardiograma. Si en algún momento nosotros percibimos algo, nos podemos tomar un trazo y ahí nosotros tenemos el diagnóstico. El diagnóstico lo hacemos viendo, o sea, viendo ese trazo. Entonces podemos identificar cuál es y de qué parte del corazón viene, ¿ok? Y ya con eso nosotros podemos decirle al paciente pues cuáles son las opciones de tratamiento. Ok, y hablando sobre el tratamiento, ¿todas las arritmias necesitan un tratamiento? Sí. Ok, ¿y qué tratamientos existen? Bueno, el tratamiento de arritmia se divide en dos. El tratamiento médico, que son los medicamentos, las pastillas, sabiendo que estas no curan, eso es bien importante. Ninguna pastilla va a curar ninguna arritmia cardíaca, solo modulan o frenan los circuitos. Y el tratamiento curativo. El tratamiento curativo es algo que se llama estudio electrofisiológico y ablación. Nosotros entramos al corazón por la ingle, por ahí metemos unos catéteres que llegan hasta el corazón, los posicionamos según lo que vayamos a hacer. Y ahí nosotros sabemos de dónde viene, dónde está exactamente ese circuito o ese foco que nos está provocando la arritmia, y nosotros ahí mismo la quitamos. La forma de quitarla es dando calor, o sea, cauterizamos ese tejido, ese pedazo de tejido que está produciendo esa arritmia, o también podemos utilizar frío, vamos a congelar estructuras. Doctora, y con una arritmia, primero, ¿una persona puede llevar una vida normal o tiene que tener ciertos cuidados? Sí pueden llevar una vida normal, obviamente con tratamiento y evitando los alimentos que ya mencionamos, ¿no? O sea, hay que bajar el consumo de cafeína, de Coca-Cola, de chocolate, de bebidas energizantes, hay que tratar de dormir bien. Y sabiendo que un medicamento va a controlar, pero a pesar de una buena dosis, ¿se puede desencadenar una taquicardia? Sí, ¿ok? Porque no curan, ¿sí? Ok. Ahora, después de este procedimiento que nos comentas, ¿el paciente queda con una vida normal? Sí, la mayoría de las arritmias se curan completamente y pueden llevar una vida ya completamente normal y ya pueden comer los alimentos que habíamos restringido previamente. Sí, la mayoría tienen tasas de éxito muy altas, del 97%, sabiendo que hay arritmias, les voy a comentar que hay arritmias que, sobre todo la fibrilación auricular, esa no se cura. Hay trabajos a nivel mundial que dicen que puedes estar libre de esa arritmia hasta por 5 años, pero esa arritmia es multifactorial, o sea, hay muchas cosas que la producen, entonces puede volver a iniciar esa, sí. Y hay otras que por la localización del corazón son muy difíciles que nosotros podamos llegar con los catéteres y no las podemos quitar, ¿no? Pero ese es los menos casos, ¿no? La mayoría siempre son exitosos. Perfecto, entonces no es un diagnóstico fatal, hay una solución. Hay una solución, pero recuerden que cada valoración pues es diferente. Claro. Como les decía, la mayoría no son fatales, pero sí existe un grupo de arritmias que sí pueden producir muerte súbita, ¿ok? Ok, perfecto. Y tocando ese tema, doctora, ¿qué hábitos podemos adquirir para tener un corazón saludable? ¿Podemos evitar una arritmia? Bueno, evitarla es cuando no son congénitas, o sea, acuérdense que hay unas que son desde el nacimiento, esas pues no las podemos evitar. En un paciente previamente sano, pues obviamente las medidas que siempre nos recomiendan en todos lados, ¿no? O sea, sí, una alimentación adecuada, ejercicio. ¿Por qué? Para evitar problemas como un infarto que nos puede llevar a tener una arritmia cardíaca. Perfecto.
Doctora, si tú pudieras darle en este momento 3 consejos a la gente que nos ve, que nos escucha, para cuidar el ritmo de su corazón, ¿cuáles serían? Bueno, primero, pues ejercicio, bajar el consumo de alcohol, y pues lo que hemos platicado, ¿no? Llevar una vida saludable, una alimentación saludable para conservar, para evitar tener enfermedades que conlleven a tener una arritmia cardíaca. ¿Y en el caso de un paciente pediátrico? Bueno, en el caso de un niño, como les decía, pues hay pacientes que así nacen. Las arritmias las podemos ver nosotros desde antes de que nazca un paciente. Estas usualmente van a persistir en el 60% de los niños que ya nacen. Entonces, en ellos pues no las vamos a poder evitar. Se van a ir desarrollando, o sea, con el tiempo van a seguir su progresión natural, que es hacia las taquicardias, ¿no? En ellos sí no podemos dar como otro tipo de recomendación. Y en cuanto a un tema importante de lo que decías ahorita sobre el procedimiento, ¿ha sido favorecedor para ustedes, los cardiólogos, el cómo ha avanzado la tecnología y cómo estos procedimientos se han vuelto de mínima invasión? ¿Es más sencillo para ustedes que el paciente pueda tener una recuperación más sana, más pronta? ¿Cómo es todo esto, doctora? Sí, lo que hacemos nosotros es de muy alta tecnología. El material que utilizamos, inclusive estando dentro del corazón, nos avisa muchas cosas. Todo es para protección del paciente, es muy delicado porque estamos adentro del corazón. Los catéteres tienen cierta rigidez, entonces puede haber muchas complicaciones como perforación cardíaca. Ahora la tecnología nos permite inclusive saber cuántos gramos de presión estamos haciendo sobre el corazón para evitar esa complicación. Nosotros también utilizamos el ecocardiograma, que es una sonografía del corazón que nos hacen así por fuera, ¿no? Nosotros tenemos ya un catéter que entra al corazón y estamos viendo directamente las estructuras para evitar complicaciones. Obviamente la tecnología pues conlleva costos elevados que pues esperemos que poco a poco pues ya más sectores de la población podamos tener acceso a esto, ¿no? Pero sí nos ayuda muchísimo a proteger al paciente y a que el alta sea al día siguiente, o sea, después de un procedimiento de corazón el paciente se puede ir caminando al siguiente día. Perfecto. Entonces, doctora, para cerrar y como conclusión, ¿las arritmias tienen cura? Sí, las arritmias se curan y aquí en Chihuahua, bueno, yo soy el primer electrofisiólogo que llegó aquí a Chihuahua en el 2019 y empezamos, gracias a esto, como el auge de esta especialidad. No mucha gente sabe qué es, como comentábamos antes de iniciar, ¿no? Entonces es muy importante que sepan que existimos, que hay especialistas en arritmias cardíacas, que podemos acudir directamente con un electrofisiólogo, o sea, ya no es necesario ir primero con un cardiólogo clínico, sino que podemos ir directamente con un electrofisiólogo para que ya nos explique exactamente qué es lo que está pasando. Doctora, algo que le quieras decir a una persona que le acaban de decir que tiene una arritmia. Que no se preocupe, que las arritmias, como vimos, pues tienen 2 formas de tratamiento. Podemos estar muchísimo tiempo con tratamiento médico, sí, pero que existe una opción curativa. Eso es súper importante. Pues nada, doctora, mil gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por la información y es un gusto y es una alegría el poder saber que tenemos especialistas con tan alta especialidad en el que ya podemos ver la luz al final del camino, que tienen solución a este tipo de problemas. Sí, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por estar aquí y pues ya saben, si en algún momento llegan a sentir alguna palpitación extraña en su corazón o algo extraño en su cuerpo, pues aquí está la doctora Nereida. Y pues ya saben, aquí estamos en un capítulo más de Espacio Saludable. Gracias por estar aquí, gracias por vernos y nos vemos en el siguiente capítulo.